Solo lo cierras. Muy bien, mis hermanos queridos. Vamos entonces a continuar con nuestra segunda hora de clase en este primer módulo. Y precisamente en lo que quiero enfocarme es en que podamos considerar una introducción al confesionalismo. Una introducción. ¿Cuál es la meta? Bueno, si nosotros hemos visto que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, eso significa entonces que hablar de la verdad y de una verdad siendo afirmada de manera concreta, no con cosas ambiguas. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Muy bien, hay muchísimas sectas perniciosas que vienen de parte del diablo que dicen lo mismo. Es necesario decir qué es lo que dice la Biblia, y como la Biblia lo dice, yo lo creo. La Biblia habla de la Santísima Trinidad, ¿amén o no? Y por lo tanto lo creo. La Biblia habla de que Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre, y como la Biblia lo dice, yo lo creo. Eso significa tener a la Biblia como la máxima autoridad. Por lo tanto, cuando uno habla de confesar la fe o de ser fiel en esta confesión de fe, tiene que ver con decir qué es lo que la Biblia dice, y por el hecho de que ella es verdad, yo creo, me someto y vivo lo que la palabra de Dios dice. ¿Me estoy haciendo entender? A ese aspecto de decir qué es lo que la Biblia dice y enfocarlo de manera clara, se le conoce como confesionalismo. Es decir, confesar la fe de una manera concreta. Quiero decirles, mis hermanos, que esta es la forma en la que vamos a estudiar, porque creo que es la forma apropiada de cómo la Biblia se nos enseña. La Biblia no viene simplemente como algo que no tiene forma. La Biblia viene como una forma de sanas palabras, directamente entregado para que todo aquel que lo reciba lo que otro también recibió, para que a su vez ese pueda entregar también a otros lo que ha recibido. Es algo concreto, ese es el confesionalismo. Pero entonces en esta clase yo quiero hacer la siguiente pregunta. Si el confesionalismo es tan bíblico, es tan correcto y es la forma de entender cómo la iglesia funciona, entonces ¿por qué es tan rechazado en nuestros días? Cuando alguien habla de tener una confesión de fe en nuestros días, pareciera que estamos hablando de cosas humanas, malas, erróneas, como que estuviéramos usando un libro aparte de la Biblia. Pero todo esto, y voy a tratar de probarlo en esta clase, surge de dos fuentes principales. Es decir, la razón por la cual hay tanto rechazo al confesionalismo el día de hoy surge de dos fuentes principales. La primera tiene que ver con el impacto que la cultura ha hecho alrededor de las personas. La cultura es un instrumento tan poderoso que, aunque no lo veamos o no queramos reconocerlo, la cultura forja, cambia, transforma, influye la mente de las personas. Pero en segundo lugar, también voy a mostrarlo desde la perspectiva de que hay personas que rechazan las confesiones de fe por una mala comprensión de lo que significa una confesión de fe y lo que significa la sola escritura o la sola autoridad de la palabra de Dios. Así que vamos a estudiar por qué se rechaza el confesionalismo siendo que es tan bíblico, por qué se rechaza, y vamos a mirarlo explicado en estas dos fuentes de por qué nosotros encontramos ese rechazo. En primer lugar, quiero que veas conmigo en la página 1, ¿por qué es rechazado el confesionalismo? La primera fuente es por la fuerza cultural contemporánea. No hay una fuerza formativa más poderosa que la de la cultura que nos rodea, la cual, por el hecho de que nos resulta familiar, moldea nuestro carácter y nuestra visión del mundo más de lo que podemos percibir o darnos cuenta. Hermanos queridos, tenemos que ser sinceros con algo en esta mañana. Todos nosotros pertenecemos a esta cultura. Una cultura que, queramos reconocerlo o no, sea cual sea tu contexto y sea cual sea tu edad, la cultura ha forjado nuestra manera de pensar. Si nosotros negamos eso, nosotros vamos a negar algo que es esencial y que es verdadero en todas las culturas y lugares del mundo. También nosotros aquí, también esta cultura, esta gente que vive en estos mismos años
que nosotros ha sido forjada por la cultura que hay en el mundo y necesitamos hacer algunas preguntas con respecto a eso. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el rechazo al confesionalismo? Este va a ser mi argumento para ustedes el día de hoy. Préstenme todos mucha atención aquí. ¿Sabes por qué el tener una influencia tan grande de la cultura va en contra del confesionalismo? Precisamente porque el confesionalismo tiene los principios puestos en cosas que son contrarias completamente a la cultura. Y yo quiero hablarte un poco de eso y tratar de explicar lo mejor que yo pueda cómo esto afecta verdaderamente el principio detrás de eso. Ahora, permíteme hablarte en primer lugar sobre los principios culturales en los que nosotros vivimos hoy. Quiero hacer un pequeño recorrido por la historia muy breve que nos puede ayudar a entender un poco qué es lo que vivimos. Después de la iglesia primitiva, cuando el mundo se fue forjando en la edad medieval, estoy hablando en los años 500 después de Cristo hasta el 1500, nosotros encontramos que el mundo básicamente vivía en lo que se conoce como el premodernismo, es decir, antes de lo que llegó a ser el modernismo. ¿Y cómo era el premodernismo? Bueno, en el premodernismo la gente miraba a Dios como el eje central de todo, a veces simplemente por un asunto de religión, pero ustedes recuerdan, los filósofos, los científicos, los escritores, los pintores, ¿de qué pintaban? ¿De qué escribían? ¿De qué hablaban? ¿Cómo interpretaban el universo los científicos? Todo lo miraban mirando a Dios como la causa primaria. Por eso tenemos cuadros tan gloriosos de todas esas épocas siendo pintados, hablando de Dios o desde una perspectiva que tiene que ver con creyendo en Dios y poniéndolo en el centro como la razón de todo lo que existe. Ahora, cuando terminó esa época, que por supuesto fue una época difícil, porque a pesar de que la visión de que Dios es el centro de todo es una visión correcta, la iglesia utilizó muy mal la autoridad que tenía, sumergiendo al mundo en una ignorancia absoluta y aprovechándose de la mente y la conciencia débil de las personas. Si ustedes han estudiado la historia de la Reforma o han escuchado al respecto, ustedes recuerdan que habían famosos movimientos en los que venían a los pueblos donde la gente no había leído, no había estudiado y traían una especie de forma teatral donde se mostraba el infierno y que tenían que dar dinero y la gente daba dinero porque no se quería morir y entonces se aprovechaban de la ignorancia. Aunque era correcto que Dios esté en el centro, los que estaban en autoridad, los reyes, los papas, la gente en autoridad, se aprovechó de la ignorancia de las personas e hizo que este principio tan importante de que Dios sea el centro se convirtiera en algo tan ofensivo para la humanidad. Por lo tanto, a partir del siglo XVI, XVII, el mundo entró en lo que se conoce como el modernismo. ¿Qué es el modernismo? Bueno, básicamente siempre es así, un rechazo a lo que venía pasando, tratando de buscar una solución. No queremos ignorancia, no queremos que la iglesia nos diga qué es lo que tenemos que creer o pensar. Necesitamos comprobarlo por nosotros mismos. Y uno se pone a pensar, ¿eso es algo correcto? De hecho, la Reforma nació así. La Reforma de decir, no escuches lo que dice el Papa, mira lo que dice la Escritura, mira lo que Dios dice en su palabra. No le creas a los hombres, créele a Dios. Todo ese principio de tratar de enseñar y de pensar y de usar el razonamiento personal para dejar la ignorancia, aunque tuvo principios importantes como el hecho de volver la palabra de Dios a la mano del pueblo, también tuvo un extremo muy malo que fue en lo que el mundo se metió. ¿Saben lo que pasó? El racionalismo llegó a ser el principio dominante en el mundo. ¿Qué es el racionalismo? El hecho de decir, si la razón no puede comprobar lo que me estás diciendo, entonces lo que tú estás diciendo no es verdad. ¿Cuál creen ustedes que fue el problema? El problema fue que para la razón sin Dios, la existencia de Dios es algo que no se puede probar. Y entonces el mundo salió de ser un mundo centrado en Dios
y Dios como la explicación y la causa de todo lo que pasaba, a quitar a Dios del medio, encerrarlo dentro de las iglesias y poner a la razón en el corazón de la ciencia y del crecimiento. Por lo tanto, se comenzaron a establecer principios científicos, se comenzó a establecer cosas que eran completamente autoritarias con respecto a otras cosas. Por ejemplo, el mundo funciona así, el universo se mueve así. Todas esas cosas son verdades absolutas que surgen a partir del uso de la razón. Y aunque no nos oponemos al uso de la razón, lo que pasó con la razón fue que quitó a Dios y puso al hombre en el centro del cuadro. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Cómo terminó la época del modernismo? ¿Sabes cómo terminó? Después de la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando hace poquito, 1945. Lo que terminó sucediendo fue que el mundo quedó cansado del absolutismo, de líderes fuertes como Hitler, como Stalin y como otros, que impusieron su voz sobre otros. Estaban cansados de verdades absolutas, y entonces el mundo entró, tratando de resolver el problema del modernismo, entró al postmodernismo, lo cual significa después del modernismo. Y esa es la época en la que nosotros vivimos y en la que nosotros hemos estado sumergidos desde entonces. El postmodernismo tenía principios o tiene principios y valores completamente distintos a los del premodernismo y a los del modernismo, tratando de resolver los problemas que no se pudieron resolver en las épocas pasadas. Ahora, ¿qué fue lo que ellos postularon? Bueno, lo que ellos postularon fue que lo importante es lo que viene adelante, no lo que está atrás. Ellos postularon que no se puede hablar de verdades absolutas, sino que todo es relativo. Ah, tú dices eso, está bien, pero eso es verdad para ti, no significa que sea verdad para mí. Después de salir de cosas absolutas en el modernismo, el posmodernismo se convirtió en relativista, devaluando el pasado y mirándolo como algo simplemente anticuado. También se volvió inclusivo, todos tienen que ser oídos. Qué cosa tan horrenda la que pasó en el Holocausto, cómo murieron 6 millones de judíos y tantos millones de personas negras y tantas personas homosexuales. No puede volver a pasar eso nunca más en la historia. Y aunque estamos de acuerdo, la solución para que eso no vuelva a pasar en la historia no es lo que el posmodernismo postuló. ¿Y qué es lo que postuló? Todos tienen derechos y todos deben ser aceptados y todos deben tener una parte en la sociedad y todos deben tener la protección de parte del Estado. Y todo lo demás, ustedes lo han visto con sus propios ojos, cómo el pensamiento posmodernista puede llegar a ser completamente irracional, ¿sí o no? Como el hecho de defender que hay no sé cuántos tipos distintos de géneros, y aunque la biología solamente muestre que hay hombre y mujer o varón y hembra, lo que ellos dicen es no, lo importante es cómo te sientes, no importa lo que diga tu cuerpo. Tú te paras y dices, eso es algo absurdo, pero no importa que sea absurdo. Estamos en la época posmoderna, donde todos tienen su voz, todos tienen su voto, no existen verdades absolutas, todo es relativo y todos deben ser incluidos. ¿Me hago entender? Ese es el mundo en el que tú y tus hijos, yo y mis hijos, crecimos. Y aunque no queramos reconocerlo, estas son cosas que han forjado nuestra manera de pensar. Y ha forjado también la manera de pensar de la iglesia. Y el argumento que estoy haciendo hoy es que la razón por la cual se rechaza el confesionalismo es precisamente porque va en contra de lo que la cultura nos enseña todos los días. Hace una semana o 2 semanas atrás, me llevé a mi hijo y a un hermano con su familia a ver la última película de Marvel, Eternals. Salimos devastados y tristes de pensar, ya ni siquiera podemos traer a nuestros hijos a ver una película de superhéroes al cine. En medio de la función, 2 hombres se besan.
Y tú dices, ¿a dónde vamos? Yo no traigo a mis hijos a ver películas que son para mayores de 12 años porque aun cuando un hombre y una mujer se besan, les tapamos los ojos para poder cuidar sus mentes. ¿Tú te imaginas a lo que están expuestos al ver un hombre que es uno de los superhéroes, que tiene un esposo y que tiene un hijo y que se despide porque va a cumplir la misión de salvar al mundo y se besa enfrente de la cámara con su esposo? ¿Tú te imaginas de lo que estamos hablando? Ya ni siquiera se puede ver en paz una película o ver una serie de televisión. Siempre tienes que ir con cuidado y con el control en la mano, porque aunque sea para todo público, tú sabes lo que está detrás de la culturación. Bueno, así como lo hemos visto en todas esas áreas, tenemos que ser conscientes de que también eso sucede y ha golpeado la iglesia. Y la iglesia tiene un pensamiento posmoderno, y quizás tú en esta mañana tienes un pensamiento posmoderno que te lleva de alguna manera a resistir la realidad de cosas como el confesionalismo. Permíteme mostrarte por qué el confesionalismo se opone al posmodernismo. En primer lugar, porque el confesionalismo es contrario a la devaluación del pasado que hace el posmodernismo. Mira la página 3 donde estamos. Debido a que el posmodernismo nace como una reacción a este premodernismo y modernismo, buscando mejorar lo que estas dos épocas trajeron consigo, su filosofía esencial es que el presente es mejor que el pasado y el futuro es mejor que el presente. En otras palabras, lo que sucedió en el pasado, dice el posmodernismo, no es tan importante como lo que está sucediendo ahora, y por lo tanto no tenemos mucho que aprender del pasado. Eso es lo que está en nuestro disco duro, eso es lo que pensamos. Este concepto está bien establecido en nuestra sociedad. Muchas veces nos reímos recordando lo que teníamos que hacer en el pasado para comunicarnos, o nos asombramos de lo difícil que era vivir antes, siempre utilizando la expresión, es que en esos días no era como hoy. Ahí no había teléfonos celulares, no había Facebook, no había videollamadas. ¿Cómo hicimos para sobrevivir ese tiempo? Es el pensamiento. Esta filosofía que el posmodernismo tiene ha sido desarrollada, fortalecida y manifestada por lo menos a través de tres cosas específicas. En primer lugar, la ciencia; en segundo lugar, la tecnología; y en tercer lugar, el consumismo. Quiero que pienses conmigo. ¿Por qué estamos diciendo que el posmodernismo devalúa el pasado? Solo piensa en una conversación cotidiana, común y corriente, entre un papá contándole a su hijo. Yo me acuerdo, déjeme ilustrarlo con la vida real. Hace unos días atrás, quizás ya años, se fue la luz. Y mis hijos me dijeron, sobre todo mi hijo varón, me dijo: papá, ¿y qué se hace cuando no hay luz? Como diciendo, o sea, si no hay luz no hay vida. Aquí no hay tele, no hay PlayStation, no hay YouTube, no hay nada, no hay internet. ¿Qué vamos a hacer sin luz? Y entonces uno se siente y le dice: hijo, cuando yo era niño, ¿sí les ha pasado a ustedes o no? Nosotros jugábamos en el río sin necesidad de, siempre hablando de eso como algo que estaba en el pasado. Y la respuesta de nuestros niños hoy es: ¿y cómo sobreviviste a algo como eso? ¿Sabe por qué? Porque el pasado es visto como algo anticuado, algo que no era tan perfecto como es ahora, algo que no era tan sostenible como lo es ahora. Y eso ha sido ayudado por lo menos tres cosas. Piensa en la ciencia. ¿Cómo es la ciencia? La ciencia va avanzando todos los días y todos estamos de acuerdo en que gracias a Dios por la ciencia, ¿sí o no? La ciencia nos hace la vida más fácil. Yo ahora puedo hacerle una llamada a mi esposa cuando estoy fuera del país y la veo en una videollamada. Antes era tan difícil comunicarse, aún con el correo electrónico era tan difícil, pero ahora puedo verla en tiempo real, puedo ver su rostro, ella puede ver el mío y podemos conversar por horas con una videollamada. Tengo que reconocer, la ciencia ha hecho mi vida más fácil y también la de ustedes.
Nuestros carros, las cosas que tenemos, son gracias a que la ciencia ha ido avanzando. Por definición, la ciencia pregona que el presente es mejor que el pasado. A ningún cirujano se le ocurriría revisar un libro de medicina del siglo XVI. ¿Ustedes han visto en algún documental cómo se hacían las operaciones a corazón abierto en el siglo XVI? En primer lugar, le dabas un poco de trópico seco. No había trópico seco en esos días, pero le dabas un poco en un buen sorbido para que esté bien por dentro. Luego le dabas un pedazo de un palo y se lo ponías en la boca. Y luego le decías, resiste, y entre tres lo agarraba para que no se moviera, y agarraba un cuchillo afilado y sin anestesia, qué anestesia ni qué nada, le abría el corazón, le hacía aquí, le trabajaba eso y luego lo cosía. Y uno se queda mirando ese tipo de cosas diciendo, ¡qué brutalidad era esa! Eso quedaba como que, imagínense una operación de esos días cuando les abrían la cabeza en esos días, o cuando había una pequeña cosa. Ningún cirujano que esté tratando de hacer el oficio el día de hoy buscaría consejo en un libro del pasado, ¿sí o no? Lo buscaría para saber qué hacían en la historia y quizás hasta para reírse un poco, pero no lo usaría como una guía segura, porque él diría esto: el pasado no es tan importante, el presente es mucho más importante. ¿Me hago entender? Así que la ciencia de alguna manera nos empuja a esa devaloración del pasado. Ahí no hay nada bueno, mira siempre para adelante. Por otro lado, la tecnología hace lo mismo. Al igual que la ciencia, la tecnología siempre mira hacia adelante. Sin embargo, la tecnología incorpora un concepto más a esta filosofía. Y el hecho de que esta filosofía no solo menosprecia el pasado, sino que es más dada con la generación emergente. Piensa en esto y dime si es verdad. Cuando hubo la transición a los teléfonos inteligentes, tu hijo de 5 años sabía manejar mejor tu teléfono que tú. ¿Te ha pasado eso? A veces yo me sorprendo cuando veo a mi hijo, y eso que yo me considero alguien que está todo el tiempo en la tecnología. Cómo saben cosas y cómo aprenden cosas que uno dice, oye, enséñame, ¿cómo fue que hiciste? ¿Y saben qué pasa? Cuando uno piensa en el pasado, piensa en cómo era antes. El hijo comenzaba a crecer y se comenzaba a ser hombre, y entonces el papá lo llevaba, y vamos a hablar en el contexto de Machachi, mi hijo, te voy a enseñar lo que hace un hombre. Entonces lo llevaba a ordeñar vacas y le decía, mira, a esta hora uno se despierta, así tienes que agarrar eso, tienes que poner la leche así, tienes que hervirla de tal manera, tienes que... Y entonces el hijo aprendía del padre y se veía con respeto a la figura del padre, porque precisamente el padre tenía que enseñarle cómo vivir a ese hijo, ¿sí o no? Yo les pregunto, ¿eso sigue siendo así hoy? ¿Qué dicen los hijos cuando el papá no sabe cómo apagar la televisión? O no sabe cómo usar su teléfono, o no sabe cómo ver YouTube, o no sabe cómo usar WhatsApp. ¿Qué pasa con el hijo? Ay, papá, otra vez te tengo que estar explicando. Ya te lo he dicho como 20 veces. A ver, escríbelo en un papel, porque todo el tiempo te explico lo mismo. Sin querer, este concepto de devaluación del pasado no solamente lo mira como algo que está anticuado, sino como algo a lo que se le puede faltar el respeto también. Y el concepto real de nuestros hijos es que crecen en un mundo donde pareciera que el mundo es para ellos, no para nosotros. Se está pensando en ellos y ellos sienten la molestia de tener que explicarnos a nosotros algo que no es parte de nuestro tiempo. Eso es lo que hace la cultura. El irrespeto a los padres surge también conectado con la cultura. Ahora, podríamos decir lo mismo con el consumismo. El consumismo es una cosa invisible, súper agresiva. Una vez llegué a los Estados Unidos y me tocó agarrar un taxi porque la persona que me iba a ver se atrasó, llegó y yo me atrasé en salir, y entonces me tocó agarrar un taxi, los $70 más caros que he pagado en mi vida por tomar un taxi. Nunca agarré un taxi en otro país. Pero mientras íbamos hablando, él venía conversando conmigo y me decía, no, porque hay que trabajar duro, porque lo que pasa es que ya me compré este teléfono. Y yo estaba pensando, ese teléfono había salido hace 15 días. Y dice, y ya comencé a abonar porque sé que el próximo año sale el nuevo. Y yo diciendo,
Ni siquiera termina de pagar ni siquiera lo ha usado bien y está pensando en el que viene después porque viene con otra camarita o viene con... Y todo el tiempo lo que hace el consumismo es, así como esas rueditas o como cuando vemos en las caricaturas que le amarran con un palito un queso hacia adelante al ratón para que se pueda mover y lo van llevando porque él trata de seguir el queso y simplemente avanza y sabemos que nunca va a alcanzar el queso. Porque es la trampa de decirle, avanza, avanza, está más allá, pero realmente nunca está ahí, porque siempre está a la misma distancia. Es lo que pasa con el consumismo. Si tú tienes este último teléfono, tú vas a ser feliz. Y cuando te lo compras, adivina qué. Eres feliz, ¿verdad? Pero vas a ser más feliz si te compras el que sale la próxima semana. Aún el hecho de vivir así, con las películas, o con cosas que salen, o con carros, o con la mentira de que cuando yo tenga una casa propia, entonces voy a ser feliz. Cuando tienes tu casa propia, te das cuenta que podrías tener una más grande. Si ya tuviste esta, ¿cómo no puedes tener una más grande? Cuando tenga la más grande, voy a ser feliz. Y de pronto tienes una más grande, pero si ya tuve esta, puedo conseguir una más grande. Es el queso que se puso delante de ti y que siempre te obliga a mirar hacia adelante, porque eso es lo que hace esta cultura. Así que, ¿qué es lo que podemos decir entonces? Bueno, piensen en esto y piensen conmigo. ¿Qué enseña el confesionalismo? El confesionalismo enseña que lo que está atrás tiene valor, lo que está en el pasado es útil para nosotros hoy, que lo que se escribió antes puede ser de gran utilidad para nuestras vidas, porque otros ya caminaron por ahí. El pasado es importante. Qué concepto tan contrario al posmodernismo. El posmodernismo te dice, no mires para atrás, atrás solo todo es anticuado, mira para adelante. El confesionalismo te dice, mira para atrás y aprendamos de los que vivieron antes que nosotros. ¿Te das cuenta lo contrario que es? Mira qué más. También el confesionalismo está en contra del concepto anti-autoritario que tiene este posmodernismo. Otra de las grandes características de esta época posmodernista es el rechazo a la autoridad. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, el posmodernismo es un rechazo o reacción a lo que estaba establecido en el mundo y fracasó. El cuestionamiento hecho por el modernismo de la verdad creída y de los dogmas fue llevado más allá por el modernismo. En el modernismo, el cuestionamiento de la verdad creída y aceptada era la forma en la que se procuraba conocer la verdad objetiva y real de las cosas. Sin embargo, en el posmodernismo se llega a la conclusión de que no existe una verdad absoluta, sino apreciaciones de la verdad. Esta negación de la verdad como algo objetivo vino como consecuencia de la resistencia a cualquier autoridad absoluta o que se pudiera imponer. Por eso, una de las grandes características es el cuestionamiento. ¿Y por qué tenemos que someternos? ¿Y por qué tengo que hacer tal cosa? ¿Y por qué tenemos que hacerlo así? ¿Y por qué lo que él dice es verdad? Ese tipo de cuestionamiento es el cuestionamiento posmodernista, que no acepta verdades absolutas, que no acepta autoridades por encima de él, que no permite que nadie crea que tiene la verdad completa, sino que siempre están pensando, ¿no? Todo es relativo, todo depende de quién lo mira, todo depende de cómo tú lo entiendas. Piensen un momento conmigo, présteme toda su atención aquí. Piensen qué es lo que hace una confesión de fe. Una confesión de fe lo que hace es tomar la palabra de Dios, estudiarla y escribirla de manera resumida. Y cuando termina de escribir lo que la palabra de Dios enseña, dice, esto es la verdad. Y cuando tú dices esto es la verdad, ¿sabes qué estás diciendo? Que cualquier cosa contraria a esa verdad es mentira. No hay relativismo, hay claridad, hay autoridad, hay verdades absolutas que tienen que ser sostenidas, creídas, abrazadas. Hoy a nadie le gusta que le digan qué es verdad y qué no es. En el confesionalismo nosotros buscamos encontrar qué es esa verdad.
para poder creerla y aplicarla. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuál es el punto de mi clase el día de hoy? Estoy tratando de explicar por qué se rechaza el confesionalismo. ¿Por qué, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, por qué hay tanto rechazo de parte de personas con respecto a esta verdad tan maravillosa? ¿Por qué? Y la respuesta que estoy dando es porque la cultura en la que está sumergida la iglesia es una cultura completamente contraria a los principios del confesionalismo. Así que ustedes pueden leer después lo que queda aquí de las notas con respecto a eso, pero eso nos lleva a una segunda razón. Ya hemos visto, estamos hablando de iglesias que quizás tienen una actitud incorrecta porque no aman al Señor, porque no buscan la palabra y dicen no. Aquí puede ser casado un homosexual sin problema porque nadie tiene la verdad absoluta. Aquí podemos tener mujeres pastoras porque aunque la Biblia diga eso, este es otro tiempo. Ese tipo de relativismo, ese tipo de confrontación con la verdad por causa de la cultura es una de las razones por las cuales se rechaza el confesionalismo. Pero quiero decirte en esta mañana que hay otra razón por la cual también quizás tú podrías rechazar la enseñanza que yo quiero compartir contigo. ¿Y sabes cuál es esa? Por temor a quebrantar el principio de la sola Escritura. Déjame explicarte brevemente qué es la sola Escritura. La sola Escritura es la doctrina que dice que la palabra de Dios es la máxima autoridad sobre la vida de un creyente en su vida y en su fe. Y cuando uno cree la sola Escritura y alguien te dice, mira, esta es una confesión de fe, ¿sabes qué es lo que pasa? Naturalmente nuestra mente comienza a luchar con esa idea diciendo, no, pastor, no. Si usted me quiere enseñar, enséñeme la Biblia, pero no me muestre otros libros porque mi única autoridad es la palabra de Dios. Pensar de esta manera suena bien, pero no es apropiado ni correcto, porque parte de lo que les voy a mostrar el día de hoy es que creer en la sola Escritura te obliga a tener que confesar la fe. Oh, ¿la Biblia es la máxima autoridad en tu fe? Sí, pastor. Entonces dime, ¿qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? Dice que es Dios, dice que es una persona, dice que es Dios creador igual que el Padre y el Hijo. Dice que es el agente que logra la salvación a través de la aplicación en la vida de los creyentes. Oh, ¿todo eso dice la Biblia? Sí. Al decirlo, tú estás confesando lo que la Biblia dice. Ese es el punto. Tú no puedes decir, yo creo en la autoridad única de la palabra de Dios, si no eres capaz de decir qué es lo que ella dice para poder someterte a lo que ella dice. ¿Me estoy haciendo entender? Algunos hermanos amados, pero equivocados, han tenido posturas como las que voy a mencionar ahora a través de la historia. Por ejemplo, uno de estos hermanos, o de este tipo de hermanos que rechaza el tema del confesionalismo, dicen, no, pastor, yo quiero que sepa una cosa. En nuestra iglesia, lo más importante que nosotros tenemos es el amor. En el momento en que usted comienza a hablar de doctrina y a meterse tan profundo en la doctrina, lo que termina sucediendo es que la doctrina nos separa y nosotros ya no estamos unidos. Ese pensamiento es un pensamiento erróneo. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios enseña que la verdadera unidad se da únicamente a través de la verdad. ¿Por qué tú no puedes tener comunión, ni amor, ni paz con los enemigos de la fe? ¿Por qué te dice Juan que ni siquiera le llames bienvenido a alguien que viene negando a Jesucristo como Dios? ¿Por qué? Porque no tenemos unidad en nuestra doctrina. Y la unidad de nuestra doctrina es lo único que da verdadero amor y verdadera unidad. El amor es el resultado inevitable de nuestra unión doctrinal. Pero el amor no es lo que une una iglesia, sino la verdad que se proclama en esa iglesia. Déjame ilustrarlo de esta manera. Digamos que tú vives en Santo Domingo y vinieras a nuestra iglesia diciendo, es que a mí me encanta ir a la iglesia
porque el pastor Jorge me trata con tanto cariño. Cuando yo llego, él me abraza, conversa conmigo. Por eso me gusta estar en esta iglesia. Yo te hago esta pregunta. ¿Y qué pasaría el día que yo ya no te trate con tanto cariño? Y que quizás no tenga el tiempo de sentarme a hablar contigo. Y que quizás me olvide de saludarte porque estaba saludando a otras personas. ¿Sabes en ese concepto qué pasaría? Me voy de esta iglesia. Pastor, con usted ni más. Esta iglesia falsa, de cristianos falsos. ¿Sabes? Lastimosamente es la verdad con respecto a muchísimas iglesias. Y la razón por la cual a veces se busca iglesia es por el tipo de programas que tienen para niños, porque tienen un precioso parque para niños. Hace unos años, estando en Estados Unidos, uno de los pastores me decía con orgullo, invertimos $80,000 en este patio de aquí de niños. Era una resbaladera con una cosa, con esos suelos que son así como de espuma, donde se golpean la cabeza. Si supieran que uno tiene que sobrevivir en la vida rompiéndose la cabeza, ¿sí o no? Pero el tema es, tan orgulloso de decir $80,000 invertidos aquí. Y yo mirando, claro, es que tienes que ser competitivo si quieres ganarte a la gente por otra razón que no es la doctrina. Tienes que tener el estacionamiento más bonito, las aulas más bonitas, el lugar de niños para jugar más bonito. Tienes que tener la mayor cantidad de programas para que la gente quiera ir, porque estás compitiendo por las razones equivocadas. La verdad es lo que debería ser que todas las personas buscaran una iglesia. Estar en esa iglesia por causa de la verdad que se predica en esa iglesia. Y cuando hay verdad, piensa en esto. Digamos que es el mismo cuadro. Yo te trato con amor al principio, pero luego llegan otras personas y ya me ocupo de otras personas y tú te resientes conmigo. Sin embargo, tú estás en la iglesia por la verdad. ¿Sabes qué vas a hacer? Te vas a acercar, me vas a tocar el hombro y me vas a decir, pastor, ¿y a usted qué le pasa? Vamos a resolver esto aquí y ahorita. Y decir, ok, hablemos, mi hermano. Pastor, ¿cómo puede ser que usted no me salude? Bueno, perdóname, ni siquiera me di cuenta. No, yo lo vi. Usted me miró y me torció la cara. A veces dicen eso. Mi hermano, ni siquiera me di cuenta. Estaba pensando en otra cosa. Está bien, pastor. Y mira cómo sería la resolución. Debido a la verdad que nosotros creemos y predicamos en este lugar, es nuestra obligación tener que estar bien. Así que lo perdono, pastor. ¿Ves la diferencia? Si la verdad es lo que nos une, cuando nos ofendamos, tenemos que reconciliarnos, porque la verdad es más importante que nosotros mismos. ¿Me hago entender? En segundo lugar, hay otros que dicen, no, pastor, nosotros no necesitamos confesiones de fe, porque la Biblia es suficiente y nosotros estamos suscritos a ella. La Biblia es suficiente. Bueno, las personas que han hablado así, lastimosamente, dicen algo que es ambiguo y que por último es una negación de la verdad. La Biblia es suficiente, claro que la Biblia es suficiente, pero es necesario decir qué dice la Biblia cuando venga un mentiroso en medio de nosotros. Es necesario decir qué dice la Biblia cuando alguien venga a hacerle daño a las ovejas. Necesitamos tener claridad. ¿O tú permitirías que cualquiera se pare a predicar en el púlpito simplemente porque trae una Biblia en su mano? No, tú le dirías, ven acá, dime, ¿qué es lo que tú crees? Pastor, yo creo esto. Muy bien, creemos igual, entonces puedes predicar. Nadie se atrevería simplemente a permitir que alguien predicara por ver que tiene una Biblia en su mano. Los mormones predican con la Biblia en la mano. Los testigos de Jehová predican con la Biblia en la mano. Los adventistas del séptimo día predican con la Biblia en la mano. Por lo tanto, tener la Biblia en la mano, citarla, no es tener la autoridad de la Biblia sobre sus propias vidas. Tener la autoridad de la palabra de Dios significa saber qué es lo que ella cree, decirlo y someterte a eso. Decir yo creo en la Biblia y vivir de cualquier manera es una negación de decir que crees en la Biblia. Decir que crees en la Biblia demanda tener que decir qué es lo que ella dice
y qué es lo que ella pide de ti y luego tener que hacerlo. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos? Quiero contarte dos ejemplos de historias muy tristes que sucedieron por gente que negó la importancia de tener que abrazar una confesión de fe. Permíteme mostrártelo de esta manera. En 1719, estoy en la página 6, acompáñame con la lectura. En 1719 se levantó un debate en los pueblos alrededor de Londres y el punto fue de que si los pastores debían necesariamente suscribirse a la doctrina de la Trinidad o no. Es importante notar que este año Europa estaba a las puertas de lo que se llamó el periodo de la Ilustración. La ciencia comenzó a golpear las bases de la religión, haciendo un llamado al estudio secular de las cosas, para poder así confinar a la religión a las cuatro paredes de los templos, sacándola de las escuelas y universidades. En este oleaje tan agresivo, la doctrina de la Trinidad comenzó a recibir ataques, así que un grupo de personas comenzaron a decir que no se debía tomar un punto en particular con respecto a si el pastor debía o no debía creer en la Trinidad, ya que había muchas explicaciones humanas en esta doctrina. Debido a la necesidad, se hizo una asamblea entre las iglesias que había en Inglaterra para poder tomar una postura al respecto. 4 tipos de iglesias asistieron: los congregacionalistas, los bautistas generales o bautistas arminianos, los bautistas particulares o bautistas calvinistas y los presbiterianos ingleses. La conclusión de esta asamblea fue que los bautistas generales y los presbiterianos ingleses estuvieron de parte de que no era necesario que los pastores se pronunciaran o suscribieran a un concepto concreto sobre la Trinidad. Los bautistas particulares y los congregacionalistas decidieron seguir siendo confesionales. La decisión tomada ese día dio como consecuencia que los bautistas generales y los presbiterianos ingleses se terminaron convirtiendo en unitarios y perdieron todo sentido de la doctrina cristiana ortodoxa, y estas dos denominaciones terminaron desapareciendo con el paso de los años. Fíjense cuál es el punto, lo explico en pocas palabras. Cuando entró la época del modernismo, una de las cosas que pasó, yo les explicaba, la razón fue puesta en el centro, y para poder ver si algo era verdadero o falso tenía que pasar por la razón. Eso se hizo también con las doctrinas cristianas. Y entonces, cuando pasó, por decir así, la doctrina de la Trinidad y se la puso ahí para poder juzgarla con la razón, por supuesto, estamos hablando de un misterio bendito, grandísimo, que es imposible entenderlo completamente con la razón. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que la Trinidad era una doctrina que había sido demasiado manipulada por el hombre, de manera que no debía exigirse al pastor que vaya a ser pastor de una iglesia, sea trinitario o no, eso no era importante, sino que lo importante es que enseñe las otras cosas. Uno puede mirarlo desde este punto y decir, qué error tan grande. Ser trinitario no es la diferencia entre ser un hijo de Dios o un enemigo de Dios. Ser trinitario no es la diferencia entre ser parte de la iglesia cristiana y ser una secta completamente errónea. Ellos sometieron a votación y 2 de las denominaciones que estaban ahí dijeron, nosotros vamos a dejar que el pastor que venga, no importa si es un trinitario o no, lo importante es que tenga las otras doctrinas bien. Lo que terminó sucediendo es que esas denominaciones completamente se convirtieron en doctrinas que negaron la doctrina de la Trinidad y finalmente desaparecieron, porque como la Biblia promete, Dios quita el candelero también de aquellos que menosprecian la verdad. Es importante confesar la fe. Es importante decir, en esta iglesia o en tu iglesia, nosotros somos trinitarios. Es importante decir, nosotros creemos
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, pero tres personas distintas que coexisten eternamente en ese precioso seno de la Trinidad. Necesitamos decir que creemos que Jesucristo es Dios. Necesitamos decir que cualquiera que enseñe que Jesucristo no vino en carne no es parte de nuestros hermanos en la fe. ¿Sabes por qué necesitas decirlo? Porque si no lo dices, el engaño se va a meter dentro de tu iglesia y no vas a tener forma de sacarlo. ¿Has jugado? ¿Te acuerdas cuando éramos niños y jugábamos pelota en la calle? No sé si aquí en Machache había esa costumbre por el frío, pero en la costa jugábamos pelota en la calle. También jugaban aquí, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando poníamos líneas imaginarias para ver cuándo la pelota estaba dentro y cuándo la pelota estaba afuera? ¡Salió! No salió, pegó adentro. Era difícil precisarlo porque no había una línea escrita, ¿sí o no? Y hasta se iban a las trompadas a veces por tratar de definir. Te dije que pegó adentro. Sí, pero es que no hay una línea. No, pero la línea está en mi mente. Sí, muy bien, pero esa línea en tu mente está aquí y en la mía está acá. Entonces no podemos ponernos de acuerdo. Cuando tú no tienes, o cuando tú solamente dices, yo creo en la palabra de Dios y ella es mi máxima autoridad, es como tener una línea imaginaria o decir, yo tengo sana doctrina. La pregunta es, ¿y dónde está la línea? Porque puede ser que mañana venga alguien a decirte esto, y si la línea no está trazada, tú no puedes saber si eso está dentro o fuera de la cancha de lo que es la verdadera doctrina que viene de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Si tú no pones líneas, cualquiera puede decir que cayó adentro o cayó afuera. Si tú no pones líneas, el error se va a colar por la puerta y el púlpito de tu iglesia y no vas a poder hacer nada al respecto, porque no hay nada que pueda decir, usted es culpable de enseñar mentira. No vas a poder decirlo, porque no hay nada que pueda probarlo. ¿Me estoy haciendo entender? Hay un segundo ejemplo que también es bien importante y es en la vida de los bautistas del norte en los Estados Unidos. En el año 1922, William Bell Ryle, un pastor bautista conservador, le propuso a la Convención Bautista del Norte que se adoptara la Confesión Bautista de New Hampshire como el estándar para las iglesias, seminarios, escuelas que formaban parte de esta convención. Ese año, cuando Ryle hizo esta propuesta, fue el año más crítico de la controversia que hubo en los Estados Unidos con respecto al liberalismo. Es decir, gente que comenzó a decir, la palabra de Dios no es inspirada, la palabra de Dios no es la palabra de Dios, sino que una parte de ella es la palabra de Dios, otro es invención humana. Y comenzaron a cuestionar cosas sumamente importantes. Y entonces un grupo de creyentes que se hicieron llamar a sí mismos los fundamentalistas, porque estaban reclamando los fundamentos de la fe, se pararon a defender eso. Ese es el escenario en el que Ryle, viendo esto, le dice a los pastores, hermanos, yo creo que nosotros deberíamos tener una confesión de fe para poder proteger nuestras iglesias, nuestros seminarios, de este terrible ataque que viene. Nosotros encontramos que cuando él presentó esto, la propuesta que él hizo fue rechazada enfáticamente por el pastor Cornelius Wolfkin de la Iglesia Bautista de Park Avenue en Nueva York. Él se opuso completamente y dijo estas palabras que quedaron tristemente siendo muy conocidas en la historia. La Convención Bautista del Norte afirma que el Nuevo Testamento es el fundamento todo suficiente de nuestra fe y práctica y no necesitamos ninguna otra declaración. La historia nos dice que la Convención Bautista del Norte muy rápidamente se perdió dentro del liberalismo y hoy es considerada una de las denominaciones más liberales en los Estados Unidos. ¡Qué historia tan triste! Una historia de no escuchar una advertencia genuina, verdadera. Hermanos, es necesario tener que tomar un criterio
Es necesario poner una línea. Vienen enemigos, se acercan, mírenlos. No. Aquí en nuestra iglesia y en nuestra fe y como denominación, lo único que nosotros tenemos es el Nuevo Testamento. Esa es nuestra declaración. ¿Sabes lo que hizo? Riley estaba pidiendo que se pintara una línea. Wolfkin hizo que la borrara. No necesitamos línea. No necesitamos decir que creemos. La Biblia es suficiente. Y lo que terminó sucediendo es que se convirtieron en una denominación completamente liberal. Cuando tú escuchas que hay denominaciones que casan mujeres o que nombran a sus primeros pastores transgéneros, son ese tipo de iglesias de donde era la Convención del Norte. Iglesias liberales que prefirieron jugar en una cancha sin líneas y el enemigo terminó metiéndose. La historia tiene mucho para enseñarnos y por eso es importante considerar, no solo porque tiene utilidad práctica como lo que acabamos de decir, sino también porque una iglesia tiene que ser confesional, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. Permíteme concluir esta clase en estos últimos minutos definiendo correctamente el confesionalismo. Lo que yo he dicho es que hay dos raíces o dos fuentes de donde fluye este rechazo al confesionalismo que nosotros encontramos en nuestros días. El primero de estos es la cultura posmoderna en la que la iglesia está sumergida. Estamos acostumbrados a no abrazar nada que sea autoritario, nada que tenga que ver con el pasado, nada que no sea inclusivista, y por lo tanto rechazar las confesiones de fe es parte de nuestra cultura. Y tenemos que ir en contra de esa cultura y abrazar confesiones de fe, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero también nosotros vemos que es rechazada el uso de confesiones de fe por buenos hermanos nuestros que aman al Señor, pero que están confundidos, porque ellos creen que tener una confesión de fe es poner en controversia a la palabra de Dios, cuando en realidad es todo lo contrario. La confesión de fe no está peleando el lugar que ocupa a ver quién tiene más autoridad, la Biblia o la confesión de fe. No, la confesión de fe siempre es un estándar que está subordinado a la palabra de Dios, porque ella es nuestra única autoridad. Pero esta autoridad, para que legítimamente sea una autoridad, tú necesitas afirmar qué es lo que ella dice y qué es lo que ella demanda de ti, para que entonces tú lo hagas, para que entonces tú lo creas, porque si no, ella no es la autoridad sobre tu vida. Así que, ¿por qué rechazan estos hermanos? Bueno, porque tienen conceptos erróneos en su mente, porque piensan que no se necesita una confesión de fe como lo que acabamos de ver en la historia, pero también porque hay conceptos en su mente que están mal y que en esta mañana, con mucha humildad, yo quiero ayudarte a que podamos corregir esos conceptos en nuestra mente. Quiero poner y vindicar y poner correctamente la idea de lo que es una confesión de fe delante de nosotros. Definamos en primer lugar la palabra tradición. Tradición. La palabra tradición es una palabra muy resistida por los creyentes, pues ella evoca todo lo que fuimos y recibimos de la Iglesia Católica. Esto es más evidente en nuestro contexto latinoamericano, pero ¿es la tradición realmente algo malo y contrario a nuestra fe bíblica? Para muchos creyentes, la diferencia radical entre la fe católica y la fe protestante es una lucha entre la tradición y las escrituras. Es decir, los católicos y su tradición, los protestantes y la escritura. A veces pensamos de esa manera, pero este entendimiento ha llevado a que muchos rechacen todo lo relacionado con la tradición y tomen posturas como las que analizamos anteriormente. Hermanos, la tradición es algo que es inevitable. La tradición
incluso es algo que está bien. Miren todos aquí, estoy diciendo lo que dice el apunte, pero quiero hacerme entender completamente. La tradición significa lo que otros han hecho, han creído y han sostenido antes que nosotros. Por supuesto, todos nosotros estamos al tanto de lo terrible y lo perverso que es la tradición católico-romana. Nosotros hemos visto cómo ellos han pervertido la verdad, hemos visto cómo ellos han utilizado una tradición que es completamente engañosa, que no es bíblica. Sin embargo, la pregunta ¿es la tradición lo que está mal? ¿O es la tradición no bíblica lo que está mal? Lo hago de otra pregunta, hago esta misma pregunta de otra manera. Lo que está mal es que haya tradición que no sea conforme a la palabra de Dios, o lo que está mal es simplemente que haya tradición. La respuesta correcta es: lo que está mal es que haya una tradición que sea no bíblica. Todo lo que otros creyeron no necesariamente está bien o mal. Lo creyeron, pero nosotros tenemos que ir con la palabra para poder comprobar si lo que ellos creyeron es conforme a la Escritura o no. ¿Me hago entender? El hecho de que alguien caminó antes que nosotros, eso no lo hace bueno o malo. El hecho de que hayan predicadores antes que nosotros no significa que ellos sean buenos o malos. El ser bueno o malo no tiene que ver con estar detrás de nosotros. El ser bueno o malo tiene que ver con si ellos están pegados a la Escritura o no están pegados a la Escritura. Lo importante no es la tradición o no la tradición, sino la diferencia entre una tradición bíblica y una tradición no bíblica. Miren cómo se ha definido precisamente esta verdad. En primer lugar, la palabra traditio, tradición, es decir, el cuerpo de enseñanza y reglas transmitido de generación a generación. Los reformadores y los protestantes ortodoxos posteriores sostuvieron que para que una enseñanza o regla tradicional tenga un lugar legítimo en la iglesia, debe estar fundamentado en la Escritura o sobre un principio que pueda ser obtenido desde la Escritura. ¿Cómo saber si algo que se enseñó está bien o está mal? ¿Qué tienes que hacer? Contéstame tú, ¿qué tienes que hacer? Medirlo con la Escritura. El hecho de que alguien haya dicho algo en el pasado no significa que sea bueno o malo. Es bueno o malo cuando está en conexión con la palabra de Dios o no, cuando refleja la verdadera enseñanza de la palabra de Dios o la tergiversa y la cambia. El problema no es la tradición, el problema es la tradición no bíblica, la tradición que ha pervertido la verdad de la palabra. Lo que está detrás de nosotros no lo abrazamos simplemente por ser antiguo, lo abrazamos si es que es conforme a la palabra de Dios. Ahora, hay también otro tipo de tradición, y es la tradición no escritural. Mira conmigo en nuestro apunte en la página 8. La tradición no escritural es aquella que nace del corazón y la invención de los hombres. El asunto más relevante con respecto a esta tradición es que su ilegitimidad no es producto de contradecir las Escrituras, sino de que no ha sido dada por Dios. Estas fueron las tradiciones contra las que los reformadores lucharon. Producto de estas tradiciones nacieron la doctrina del purgatorio, la oración a los santos, María siempre virgen, la ascensión de María, entre otros. Müller define el término tradición de la siguiente manera: tradiciones humanas. Tradiciones humanas es un término aplicado por los reformadores y los protestantes ortodoxos y específicamente a los rituales, prácticas y observancias relacionadas a la adoración y a la piedad, tales como los ayunos, abstención de carnes el Viernes Santo, invocación a los santos, reverenciar a las reliquias. Todas estas tradiciones, prácticas, fueron levantadas después del periodo bíblico, muchos de ellos en el ocaso, al final de la Edad Media,
y que fueron impuestos por la Iglesia como normas que atan la fe y la conciencia. Estas tradiciones humanas fueron a menudo apoyadas por medio de reclamar su antigüedad, descansando sobre una teoría de tradiciones no escritas, pasadas intencionalmente de manera oral en la Iglesia desde el tiempo de los apóstoles. Así que el problema, mis hermanos, no es la tradición. De hecho, cuando tú lees la Biblia, estás leyendo una traducción que alguien hizo, producto de una tradición del tipo de manuscritos y de cómo se hizo ese texto o se reconstruyó. Cuando tú lees un comentario bíblico, estás leyendo tradición. Ahora, yo tengo muchos comentarios bíblicos en mi oficina y no siempre estoy de acuerdo con todo lo que ellos dicen. A veces, por ejemplo, estaba predicando en el Evangelio de Marcos y me encontré con el pasaje donde Jesús está bendiciendo a los niños. Yo he leído bastantes comentarios de Calvino sobre muchos pasajes. Cuando tengo que predicar sobre un pasaje, lo leo para entender cómo él lo veía también. Pero una de las cosas que Calvino dice es que ahí hay una oración que es más especial que simplemente una oración, y que eso podría dar indicio al bautismo de infantes. Calvino creía en eso. Yo tuve que decir con mucha tristeza, no estoy de acuerdo con Juan Calvino, porque tener su libro no es algo bueno o malo, es tradición, pero esa tradición tiene que ser revisada a la luz ¿de qué cosa? De la palabra de Dios. No le tengan miedo a la tradición, no le tengan miedo a una confesión de fe, no le tengan miedo a lo que se escribió antes. De hecho, el no sostener o no abrazar lo que se escribió antes podría ser una muestra de completa arrogancia y pecado. Solo Dios nos ha revelado a nosotros en el año 2021 la verdad. Lo que Él reveló en el pasado no es tan importante como nos ha revelado a nosotros. Es una actitud arrogante y es una negación de la obra que el Espíritu Santo prometió hacer en la tierra a través de ser enviado por el Padre y por el Hijo. El Espíritu Santo siempre ha estado trabajando en su iglesia, llevándolos a toda verdad y enseñándoles su verdad. Por lo tanto, hay tanto para aprender del pasado, hay tanto en lo que nosotros podemos tomarnos de esa tradición bíblica y poder aplicarla en nuestros días, el día de hoy. En segundo lugar, definamos lo que es una confesión de fe. Junto al concepto de tradición encontramos la de credos y confesiones de fe, las cuales constituyen el mayor depósito o concentración de la tradición de la iglesia cristiana. Vamos a mirar entonces la definición, vamos a saltarnos ese párrafo y vamos al siguiente. Podemos definir los credos y las confesiones como una afirmación pública de lo que una denominación o iglesia en particular cree que la Escritura enseña de una forma sintética. Este concepto dado por Truman enfatiza dos palabras claves. Noten, es una afirmación pública. Pública es la primera palabra. Y luego, de lo que la Biblia enseña de manera sintética. Por pública, debemos entender que las confesiones y los credos están abiertos al escrutinio y al análisis público. No son cosas secretas, son presentados para ser examinados delante de la Escritura y pueden ser modificados, clarificados, aceptados o rechazados. Eso es lo que es una confesión de fe. Es una declaración pública para que todos sepan lo que creemos, de manera que pueda ser comparado con la palabra de Dios. En segundo lugar, es también una forma sintética de mostrar lo que la Biblia enseña. Sintética debemos entenderla como un sinónimo de concreto, de una forma concreta o de una forma objetiva. Es decir, una confesión o credo es una proclamación resumida de lo que la Biblia enseña. Cuando nosotros hablamos de algo confesional o el tipo de enseñanza que estamos teniendo confesional, estamos diciendo
que estamos comprometidos e identificados con una declaración o confesión de fe específica, por medio de la cual declaramos nuestra fe en virtud de haber encontrado en ese resumen un resumen preciso de lo que la palabra de Dios enseña. Hermanos, ¿por qué este tema es tan importante? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y porque por lo tanto, por esa razón, la iglesia tiene que pronunciar y profesar esa verdad. Pero hay una realidad. El día de hoy los credos y las confesiones son rechazados. ¿Y por qué son rechazados? Anhelo haberte probado que son rechazados en primer lugar por causa de la cultura y cómo la cultura está tan sumergida dentro del corazón de la iglesia que las iglesias ya no quieren confesar la fe, prefieren dejar líneas invisibles para que nadie se sienta atacado, para que nadie se sienta excluido, para que nadie se sienta que estamos hablando muy fuerte sobre algo. Entonces prefieren borrar la línea y determinar que no hay realmente verdades absolutas. Pero vimos que el hecho de ser columna y baluarte es exactamente lo contrario a eso. Nosotros tenemos que definir la línea y proteger que no nos salgamos de los límites de lo que la palabra de Dios enseña. Pero hay una segunda razón por la que es rechazado, y eso es por gente bien intencionada, pero no bien informada de lo que es el confesionalismo, y le tienen miedo al hecho de que encuentren algo distinto a la palabra de Dios en una confesión de fe. Vamos a terminar aquí nuestra segunda clase y vamos a tomar 5 minutos para volver a nuestra tercera clase del día de hoy.